Muy bien, chicos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Manuel Guevara. Vamos a trabajar, como siempre, nuestro curso de geometría. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con la parte teórica. El día de hoy, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos para esta semana número 4, ¿no? Lo que es el tema de cuadriláteros. Ya vamos a trabajar el tema de cuadriláteros. A ver, atentos aquí. Veamos. A ver, como objetivos, vamos a conocer la definición y clasificación de los cuadriláteros. También vamos a conocer los teoremas de los diferentes tipos de cuadriláteros y aplicar esos teoremas en las preguntas tipo examen de admisión, ¿no? Entonces, como ves, en las diferentes culturas se han utilizado o conocían ya de estas figuras de 4 lados, ¿no? Los cuadriláteros. Por ejemplo, aquí en la cultura incaica, ¿no? Usaban bastante el trapecio. También en otras culturas, por ejemplo, ahí Chanchan, en la ciudadela de Chanchan, capital de la cultura Chimú, también vemos como en sus construcciones utilizadas, ¿no? Y en los mantos también. Ya, a ver. ¿Qué más? Bueno, empezamos con la definición. Un cuadrilátero viene a ser un polígono de 4 lados, ¿verdad? O una figura de 4 lados. En este caso, por ejemplo, aquí este cuadrilátero ABCD, un cuadrilátero convexo, y acá un cuadrilátero no convexo, ¿no? También ABCD. Ya en este caso, más conocido como el boomerang, ¿no? El no convexo también se dice cóncavo, ¿no? A ver, como propiedad fundamental, en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es igual o equivale a 360 grados. Inclusive, la suma de los ángulos exteriores, 1 por vértice, también es 360. ¿Ya? X más Y más Z más omega. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? También, a ver, por acá en el boomerang, sabemos que el ángulo en el vértice C, este ángulo exterior, es igual a la suma de los otros ángulos, ¿cierto? En este caso, los otros ángulos internos, que son alfa, teta y beta. Correcto. Todos los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados. Por ejemplo, un primer tipo de cuadrilátero es el trapezoide, donde vemos que no tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Ya? Puede ser un trapezoide simétrico. Se dice simétrico por la simetría que presenta, ¿no? Una de las diagonales se considera el eje de simetría del cuadrilátero, es decir, a través de esta recta es que la figura se va a, digamos así, a reflejar, ¿no? Lo que está por una parte de la recta se refleja por el otro lado de la recta. Así, por ejemplo, si este lado es A, el lado que se le refleja o el lado simétrico también va a medir A. Además, se dice que este eje de simetría, bueno, aquí A y N son diferentes, ¿no? Este eje de simetría resulta ser la mediatriz de la otra diagonal.
Ahí está. ¿Ves? Un trapezoide asimétrico es aquel trapezoide también, ¿no? Donde sus lados opuestos no son paralelos, pero no presenta simetría, ¿no? Si es que nos referimos a ese término en especial, ¿no? Simétrico o asimétrico. En el caso del asimétrico no hay simetría. Y por último, cuando en un ejercicio no te especifican qué tipo de trapezoide es, tienes que dibujar el trapezoide asimétrico, ¿ya? Porque ese es el caso más general, ¿no? En todo caso, se te va a especificar si es trapezoide simétrico, ¿ya? Muy bien. A ver, con trapezoides, bueno, ha venido una pregunta el año 2012, mira. Te dicen que en este trapezoide ABCD, los ángulos opuestos, 76 y 154 grados, y nos piden hallar la medida del menor ángulo que forma las bisectrices de los otros dos ángulos, ¿no? O sea, trazamos las dos bisectrices y esas dos bisectrices en realidad forman dos ángulos, ¿no? Un ángulo puede ser X y el otro, el adyacente, puede ser Y. A nosotros nos piden el menor de esos ángulos. Bueno, vamos a suponer que es X. En este caso, por la figura misma, ¿no? Se nota que X es el menor ángulo. Listo. A ver, chicos, ¿alguna idea en este ejercicio? O tu respuesta, a ver, puedes compartirla por el chat. Vamos. ¿Cuánto te sale? A ver. ¿Cuál sería la idea? Veamos. Veamos. ¿Cuánto sería? Ahí está, muy bien. Por ahí habrá una respuesta. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Riquelme. Muy bien, Víctor. Muy bien, chicos. All right. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos entonces a la solución. ¿Cómo es que lo han resuelto, ¿no? En este caso, este ejercicio. Veamos por aquí. Es teorema inclusive, ¿no? En realidad este ejercicio es un teorema, se puede resolver así, con una fórmula nomás, directamente. Pero también vamos a verlo primero con esta forma, ¿ya? En este cuadrilátero, el de amarillo, vamos a completar aquí este ángulo, sería el suplemento de X, ¿no? 180 menos X. Y luego en ese mismo cuadrilátero vamos a sumar los ángulos internos, ¿ya? Y eso lo igualamos a 360. 360. Chicos, ¿qué más? En la otra figura que se observa, ahí tenemos un boomerang, ¿no? Un boomerang. Ya, y en este caso, el boomerang tendría pues su propia fórmula, ¿no? En este caso sería suma de los tres ángulos internos, alfa, 76 y teta, eso me da igual a 180 menos x, ¿verdad? Correcto. A ver, entonces, de estas dos ecuaciones, vamos a sumarlas. Al sumarlas, se va a eliminar el alfa más teta, que está en cada lado de la ecuación, ¿no? Se elimina. Y operamos ahí, ¿no? También se
Se elimina este 180, 180 con este 360, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Mira, resulta que 154 menos 2x va a ser igual a 76, ¿no? 76. Y de ahí despejas x, ¿no? La respuesta sería 39. Ya en este caso. Ahora, como teorema, este ejercicio en realidad es un teorema. A ver, vamos a colocarlo por si acaso, ¿no? De repente te puede servir. Cuando tienes el trapezoide y trazamos bisectrices desde ángulos opuestos, así, se va a cumplir que el ángulo formado por las dos bisectrices, ojo, bisectrices, ese ángulo X va a ser la semisuma de los otros ángulos opuestos. Perdón, semidiferencia, ¿no? Semidiferencia. O sea, aquí vas a decir X es igual a menos B entre 2. Alright, ahí está. Esa va a ser la propiedad. Listo. Entonces, si le aplicabas el teorema, sale, ¿no? Vamos a aplicarle el teorema. A ver. Teorema. Diremos, por el teorema, si le aplicamos el teorema, sería directamente que X es la semidiferencia, o sea, 154 menos 76 dividido entre 2. ¿Ok? Y eso sería 154 menos 76, 78, ¿no? 78 entre 2, 39. ¿Ya? ¿Así lo hicieron, chicos, con el teorema o hicieron así con ecuación? ¿Mm? Con teorema, seguro, ¿no? Por eso lo han hecho rápido. Ahí veo la respuesta también de Jackie, Osana, Edson, Mariel, Riquelme y Víctor, ¿no? All right. Good job. A ver. Pero también, así como se puede trazar bisectrices desde ángulos opuestos, también se puede trazar bisectrices desde vértices consecutivos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a trabajar este otro ejemplo. A ver, for example, a ver, para hacerlo preciso, así por ejemplo. Ah, ya. Si por ejemplo nos dieran aquí dos bisectrices interiores desde vértices consecutivos, vamos a llamar alfa, alfa, beta, beta, te piden X, sabiendo que esto es 150, y acá ponle 100 grados, ¿no? A ver, chicos, ahí cuánto sería X. Find X. All right. A ver, ¿cómo lo haces? También hay varias formas, ¿no? También hay inclusive teorema. O en todo caso, las ecuaciones conocidas, ¿no? Bueno, ajá, muy bien, ahí está, 125, ¿verdad? Muy bien.
Antonella. All right. Very good, students. Sería 125, ¿no? Ya, para este caso también hay teorema, ¿no? Por teorema, si queremos decir, a ver, por teorema, para el caso de bisectrices desde ángulos consecutivos, se cumple que X va a ser la semisuma. Aquí va a ser la semisuma de los otros dos ángulos, de 150 y de 100. O sea, vas a decir 150 más 100 sobre 2, ¿no? Y eso te sale 125, ¿verdad? Listo. Ahora, también podríamos intentarlo a partir de un teorema que también se vio en el tema de triángulos. ¿Se acuerdan los ángulos formados por bisectrices? Para ello tendríamos que darle la forma de un triángulo, ¿no? Es decir, prolongamos estos lados, prolongamos aquí también, y se forma un triángulo, ¿no? Donde completando ángulos, hallaríamos el ángulo que está aquí en el vértice superior, ¿ya? Por ejemplo, esto sería, ¿cuánto? Esto sería 80, y este ángulo sería 70, ¿verdad? Para que sea 70 más 80 te da 150. Ah, ya. Ahora, también, por otro teorema de ángulos entre bisectrices, X también sería, este ángulo que forman dos bisectrices, sería 90 más la mitad de 70, ¿verdad? Listo. Entonces, ahí también vemos que sale 120. ¿Ya? Son dos maneras de resolver ese ejercicio. Claro, hay una tercera, ¿no? Igualando todo esto a 360 y luego el triangulito que se ha formado donde está X, con dos ecuaciones. También sale. Listo. A ver, sigamos entonces, chicos. Pasamos a la siguiente. Ahora, en el caso de los trapecios, son cuadriláteros que presentan un par de lados opuestos paralelos. Puede ser trapecio isósceles, donde los lados laterales son iguales, ¿no? Los lados paralelos se llaman bases, ¿verdad? Bueno, en el trapecio isósceles también son iguales los ángulos adyacentes a las bases. Como teorema, si tú trazas dos alturas en el trapecio isósceles, estos triángulos que están a los costados resultan ser triángulos congruentes. Se forman dos triángulos congruentes. Por lo tanto, estos dos segmentitos son iguales, NN. ¿Ya? También las dos diagonales son congruentes. Se cumple eso en el trapecio isósceles. Un trapecio es escaleno cuando sus lados laterales son diferentes y sus ángulos adyacentes a las bases también son diferentes. Un trapecio rectangular se dice rectangular cuando un lado lateral es altura al mismo tiempo, ¿no? Del trapecio. O sea, este lado lateral funciona como si fuera una altura del trapecio. ¿Ya? Vamos a colocarle H de altura, ¿no? Aquí hay un teorema también. Si tomamos el punto medio de este lado lateral y lo unimos hacia los vértices del ángulo recto, aquí se forma un triángulo isósceles. ¿Ya? Este triángulo se cumple que es isósceles. Y al ser isósceles, tenemos que M es igual que N, ¿verdad? M igual a N. Ahí. Correcto. En los trapecios, ¿qué teoremas podemos enunciar? Mira, claro, el famoso, ¿no? Teorema de la base media en el trapecio.
La base media es el segmento que une los puntos medios de los lados laterales. Y se cumple que es la semisuma de las bases. También, ojo, también es importante, ¿no? Que en la base media también es paralela con las otras bases. Ahora, cuando trazas dos diagonales del trapecio y unes los puntos medios de esas diagonales, este segmento va a pertenecer también a la base media. ¿Ya? Se dice que también es un segmento de base media. Y su longitud se calcula como la semidiferencia de las bases. ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué más? A ver, en todo trapecio isósceles, al trazar una altura desde un vértice de la base menor, obtenemos aquí este segmento comprendido entre el pie de la altura y el vértice más alejado de la base mayor. Ese segmento también va a ser la base media. O sea, X, este segmento X va a ser A más B entre 2. ¿Ya? Es un teorema especial, ¿no? Este X que estamos planteando en la base mayor, estamos diciendo que es congruente con la base media, ¿no? Si este segmento es la base media, entonces, ¿qué pasa? Que es congruente con este segmento. Estos dos son iguales, ¿ya? Muy bien. Y este otro segmento Y viene a ser, como en este otro caso, el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? Entonces sería la semidiferencia de las bases. Base mayor menos base menor sobre 2. El valor de Y. ¿Ok? All right. Very good, students. Listo. A ver, un ejemplito con trapecios. Veamos acá rápidamente cómo recordar. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, si te dicen que aquí tenemos un triángulo rectángulo, pero que en su interior aquí se ha trazado un trapecio isósceles, ¿no? Por ejemplo, ahí ese es un trapecio isósceles. Y voy a señalar aquí un par de ángulos. X, 2X, ¿no? Nos piden calcular X. Repito, si vamos a decir ABCD es un trapecio isósceles. Ah, chicos, lúcete. Find X. ¿Cuánto sería? A ver. A ver, claves, claves. A ver, 15, 16, 18. A ver, está recontra easy. Vamos, lúcete. Muy bien. La B me dicen por ahí. Muy bien, vamos a ver, Junior. Ajá, muy bien, ahí está Yanina también. All right. Ahora sí, vamos a ver, ¿ya? Ya, veamos, veamos. Ah, ya, cuidado, cuidado. Ahí multiplicó mal Junior.
Be careful, be careful. A ver, aquí como es un trapecio isósceles, estos ángulos son iguales, ¿no? Aquí vamos señalando. Ya. Ahora, no olvides, en todo trapecio las bases son paralelas. Entonces, por paralelas, si aquí es 2x, este ángulo que está por acá también es 2x, ¿sí o no? Por las paralelas, son correspondientes, ¿no? Estamos aplicando ahí propiedades de ángulos entre rectas paralelas, ¿no? Si este es alfa, aquí también es alfa, ¿no? Cuando tienes dos paralelas, ¿cierto? Ya, pues, entonces 2x más x, aquí podemos sumar, tenemos 3x. Y como es trapecio isósceles, aquí también será 3x. Ya. Y en todo el triángulo, vamos a llamar este punto L, en el triángulo rectángulo AL y este punto T, vamos a decir. Ya salió, ¿no? 3x más 2x son complementarios esos ángulos. Debes sumar 90. 90 entre 5 te sale 18. ¿Ya? Ahí va a salir 18. All right. Very good, students. Bien. No más puede ser. Ya. Veamos aquí, ¿no? Ya, un momento. A ver, otra de trapecio. Trazamos las dos diagonales. Y vamos a darles longitudes. A ver, este es el trapecio A, B, C, D. Supongamos que AC vale, la diagonal AC vale 10. Y la otra diagonal, la diagonal BD, vale 12. ¿Ya? Aquí te piden calcular el máximo valor entero, ¿ya? De la base media. Calcular el máximo valor entero de la base media del trapecio, obviamente. ¿Ya? Profe, ¿dónde está la base media? Bueno, hay que trazarla, ¿no? Hay que trazarla, si deseas, trazas la base media. Así. Lo vamos a llamar X. A ver, chicos. ¿Qué dicen ahí? Ya, mientras lo van intentando, me piden volver a explicar el ejercicio anterior, ¿no? A ver. Ya. Ya, decía, ¿no? Que lo de amarillo son los datos, ¿no? Ahora, este 2x también lo coloco aquí porque son
Perdón ahí, chicos. A ver, entonces les decía, este 2x por ángulos correspondientes, usando esta propiedad de las paralelas, ¿no? Es igual con este vértice, en el vértice T también será 2x. Y después se suma, pues, 2x más x, 3x. Ahora, ¿por qué este 3x se repite aquí? Lo que pasa es que, como es un trapecio isósceles, estos ángulos son iguales, ¿no? ¿Ya? Y al final, en el triángulo ALT, ahí se cumple que la suma de 3x más 2x, este 2x de acá, es 90, ¿no? Y ahí sale 18. Ya, entonces, a ver, en el otro ejercicio, ok, muy bien, Andrea. En el otro ejercicio, vamos ubicando las diagonales. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Entonces, esta diagonal mide, ¿cuánto dice? Mide, AC mide 10, ¿no? 10. Vamos a ponerle entonces una longitud tal como 10. Ahora, la otra diagonal es 12, ¿no? 12. ¿Ok? Ahí está. Entonces ponemos acá 12. 12. Muy bien. Ya, entonces la idea, chicos, para relacionar la base media con esas diagonales es utilizando el teorema de los puntos medios. El teorema de los puntos medios. ¿Se acuerdan del teorema de los puntos medios? A ver, te vas a recordar, también no te preocupes. Vamos a ver por acá un poquito más. Agrandamos esto. Y acá vamos a recordar ese teorema, ¿no? Si tenemos acá el punto medio de un lado del triángulo, supongamos que aquí este punto, vamos a llamarlo, a ver, punto M. Este punto M es punto medio de ese lado. ¿Ya? Entonces, si tú ubicas el otro punto medio del lado, ¿no?, adyacente, cualquiera de los lados, ¿no? Y por ese punto medio, entonces, ¿qué va a ocurrir? O por los dos puntos medios va a pasar la base media, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si trazas también una paralela, esa paralela corta en el otro punto medio, ¿ya? Y por lo tanto, si este segmento era, por decir, un 2L, entonces la base media es la mitad, ¿verdad? Ya, esta es una paralela también. Ya, eso lo vamos a hacer con 12 y con 10. Observa, como ya tengo ahí un punto medio, por este punto medio vamos a trazar la paralela a la diagonal AC. Ahí le trazas la paralela. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Le trazamos la paralela. A ver, entonces automáticamente esto ya va a ser el otro punto medio, ¿no? Por el teorema, ¿sí o no? Ya está, este punto M, ¿no? Entonces, como decir el otro punto medio, ¿no? De punto medio a punto medio, base media, ¿sí o no? Ya, y como esta diagonal mide 10, entonces este segmento, la base media será la mitad, será 5. Y de manera análoga, hacemos lo mismo con la otra diagonal 12.
ahí también vamos a unir de punto medio a punto medio, ¿no? ¿Cuánto sería la longitud de ese segmento entonces? A ver, lúcete. La mitad de 12, obviamente, ¿no? La mitad de 12. Si ahí es 12, aquí sería 6. Y en el triángulo que se formó, ¿qué teorema nos permite calcular máximo entero, mínimo entero en un triángulo? Ajá, muy bien, existencia, ¿no? Entonces decimos ahí en el triángulo, ¿cómo se llama el triángulo TLM? Por teorema de existencia, todo lado es menor, o sea, X es menor que la suma de los otros dos. O sea, X menor que 11, por lo tanto, el máximo valor entero, ¿cuánto sería? All right. Sería 10, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien, Jackie, Desiree, Johnny. Muy bien. All right. Very good, students. Ahí está. Listo. Bueno, hay variedad de ejercicios, ¿no? En algunos te van a pedir base media, en otros te pueden pedir algo así como máximo valor, ¿no? En fin. Bueno, sigamos viendo. Creo que hay un problema. A ver, voy a borrar todo esto, ¿ya? Ajá. Hay un problema, mira, examen de admisión, año 2011-2. Te dicen que en un triángulo ABC, D es punto medio de este lado AB y E es punto medio del lado BC. O mejor dicho, E es un punto del lado BC, pero de tal manera que DE y AC son paralelas. Entonces, ahí nomás ya hay un teorema, ¿sí o no? Si por el punto medio de un lado del triángulo pasa una paralela a un lado, automáticamente corta al otro lado también en su punto medio, ¿no? Ese teorema. Ahora dice que P y Q son los puntos medios de AE y DC. A ver, los puntos medios de AE y DC son P y Q. Ahí está. Calcular, o mejor dicho, si PQ vale 6, te piden calcular AC, la base mayor, de ese trapecio, ¿no? Del trapecio ADS. Calcular X. ¿No? Y creo que con eso ya, pues, el problema está directo, ¿no? Con esto de la base media, ¿no? Prácticamente esta es base media, chicos. Ahí ya sale. Vamos a ver entonces, ¿no? Ya está. Bien, entonces acá, como D va a ser la base media, entonces su longitud será la mitad de X. Será X medios. Y aquí podemos aplicar el teorema, ¿no? El teorema de el segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Ahí sería base mayor menos base menor sobre 2, ¿no? Bueno, aquí dice base media. No es base media, ¿no? Bueno, lo que han querido decir acá es segmento de base media, ¿no? Claro, porque este segmento PQ es parte de la base media, ¿ya? Y se calcula con la semidiferencia de bases. Ahí está, operando. Entonces, X te va a salir 24. 24. Chicos, all right. Very good. Mira, así ha venido en examen de admisión. Listo.
Continuamos. Bueno, en el tema de paralelogramos. Paralelogramos, su característica en general es que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Ya? Sus dos pares de lados opuestos paralelos. Se cumple que sus lados opuestos son de igual longitud. Además, también los ángulos opuestos son de igual medida, ¿no? Teta, teta, beta, beta. Otro teorema, las diagonales se bisecan, se cortan en su punto medio. Justamente ese punto de intersección de las diagonales se llama el centro del paralelogramo. Ahí está, bisecan, las diagonales se bisecan. Se dice también que este punto O es un punto de simetría, ¿no? Hay una simetría respecto del punto O. Por ejemplo, hemos dicho que la simetría es como un reflejo, ¿no? Por ejemplo, el simétrico de este vértice A sería el vértice opuesto B. ¿Por qué sería su simétrico? Porque se refleja, ¿no? Si esta distancia es A, aquí también es A, por lo tanto son simétricos. ¿Ya? Lo mismo con B. Ahora, en general, cualquier línea que pase por el punto O, por el centro, siempre va a generar una simetría, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Esta distancia va a ser igual con esta distancia, ¿sí? Porque el punto O es un punto de simetría. Además, los segmentos determinados en los lados opuestos también van a ser iguales, ¿no? ¿Eso por qué? Si te das cuenta, aquí podemos trazar la otra diagonal, o una diagonal, y ahí vamos a obtener dos triángulos congruentes. ¿Ya? O en otras palabras, estos segmentos también son simétricos, ¿no? Respecto del punto O. ¿Ya? Por lo tanto, M y N van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Ya? Aquí también estos segmentos, hemos dicho, son iguales, ¿no? Uy, sí. Ya se quitó esto, ¿no? Entonces ahí, A igual a B. Muy bien. Ya, a ver. Entonces, a ver chicos, veamos acá un ejemplito, puede ser, a ver, un ejemplito con romboide, ¿no? Justamente, prácticamente el paralelogramo se clasifica pues en cuatro tipos, ¿no? Romboide, rectángulo, rombo, cuadrado, ¿no? En el caso del romboide, el romboide es el mismo paralelogramo. A ver, por ejemplo, si te dijeran acá, ejercicio, ¿ya? Ejercicio. Acá te dan un romboide, repito que es el mismo paralelogramo. Y tenemos, a ver por aquí, un segmento de esta forma, acá una diagonal. Y este se me olvidó por ahí más o menos. Ya está. A ver. Ahora, eh, vamos a ver acá unas longitudes iguales. Por ejemplo, este segmento va a ser igual con este segmento. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Este segmento de acá es de longitud 3 y esta otra parte es de longitud, vamos a decir, 11.
nos piden hallar X. Si este es un romboide, ¿no? A ver, chicos, inténtenlo. Vamos a poner claves. 7, 8, 4. Find X, calcular X. A ver, chicos. Está el ojo, ¿no? Bien, ahí está, veo una respuesta. Ah, esto es un romboide, ojo, ¿ah? ABCD es un romboide o paralelogramo, es lo mismo, ¿no? Muy bien. Está la respuesta. Sigan, sigan. A ver, inténtenlo. Muy bien. Ya está. Junior, Mariela. Vamos a ver, sale 8, dicen, ¿no? Claro que sí. Este punto medio, donde está, ahí vemos el segmento, ¿no? Está en partes iguales, digamos así. O sea, este punto medio. Es clave, ¿no? Es clave. ¿Qué ocurre? Si nosotros trazamos la otra diagonal del romboide, trazamos por aquí. ¿No se ve? Ahora sí. Hemos dicho por teorema que las diagonales del romboide o del paralelogramo se cortan en su punto medio. Ah, entonces, aquí también estos dos segmentos son iguales. Ah, mira, por lo tanto, en este triángulo donde está X, vamos a aplicar el teorema de la base media, ¿no? Depende de cuánto vale la base media. Ya, pero eso no es problema, porque esta diagonal AC mide 3 más 11, mide 14. Por lo tanto, como este va a ser el punto medio, ¿cómo se llama? L es punto medio, entonces sería 7, 7, ¿no? Ah, muy bien, entonces esta parte va a ser 7, pero como ya tengo que todo es 11, aquí sería 4, ¿verdad? Y acá también, ¿no? 3 más 4, 7. Cumple para los dos lados. Por lo tanto, por base media, X sería el doble, ¿no? El doble de 4, o sea, 8. ¿No? Esa sería la clave casi. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, eso se cumple en el romboide, ¿no? Y vamos a ver que en el romboide se cumplen las mismas condiciones de paralelogramo, ¿verdad? Solo que el ángulo es diferente de 90, dice, ¿no? Y los lados son diferentes. A y C son diferentes. En un rectángulo, las diagonales son iguales, los ángulos de 90, y se bisecan también, ¿no? Todas las propiedades que hemos visto acá en la columna de la izquierda se mantienen en todos los tipos de paralelogramo. Ahora, en el caso del rombo, ahí los lados son iguales, pero el ángulo es diferente de 90. Las diagonales también van a ser perpendiculares y bisectrices, además, ¿no? Las diagonales de un rombo son bisectrices. En un cuadrado, los lados son iguales y las diagonales perpendiculares, ¿no? Además, son iguales también las diagonales.
Ah, importante, ¿no? El ángulo de 45. Claro, el ángulo de 45 porque aquí se ven dos catetos iguales, ¿no? La hipotenusa es una diagonal, ahí sale 45. A ver, otro ejemplo. A ver, en este caso tenemos un trapecio, ¿no? Porque UP y RS, como son paralelos, entonces es un trapecio. Este lado es 6, aquí es 9, te piden hallar la base mayor. También ha venido en examen de admisión, mira, año 2011. Ya, este ángulo 2 alfa y alfa también son claves, ¿no? La idea en este tipo de problemas es formar paralelogramo. ¿Ya? Por lo general, cuando tienes un trapecio y te dan de dato un lado lateral, formar un paralelogramo. El paralelogramo lo puedes hacer por dentro, ¿sí? Trazando paralela a este lado, o lo puedes hacer por fuera, pero ahí tendrías que prolongar este lado, la base menor la prolongas y después formas la paralela, ¿no? Así. Entonces hay un paralelogramo por afuera, ¿no? O por adentro, como quieras. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trazar por dentro. Mira, SL va a ser paralela con RQ. Entonces este cuadrilátero va a ser un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Y qué más? En un paralelogramo hemos dicho los lados opuestos son iguales. O sea, si esto es 6, al otro lado sería 6. Y si aquí es 9, también el otro lado sería 9, ¿no? Y de ahí, muchachos, el ángulo también, el 2 alfa, ¿no? Los ángulos opuestos en un paralelogramo también son iguales. Ah, aquí también 2 alfa. Y en el triángulo LSP, interior más interior te da el exterior. Ahí, ¿no? Alfa más alfa te da 2 alfa. Entonces, como aquí hemos puesto alfa, se ha formado aquí un isósceles. Sería 9, 9. LP sería 9, ¿no? 9, 9, ya. Y de ahí sale X, ¿no? X sería 9 más 6, 15. All right. ¿Ya? Entonces, este es un trazo recomendable. Siempre hay que formar un paralelogramo. Cuando te dan un trapecio y un lado lateral, forma un paralelogramo. Así puedes completar los lados, ¿no? Que están dados. Bueno, y para terminar, chicos, propiedades adicionales. En este caso, recalcar que en un rombo, la diagonal también es eje de simetría. Por eso que si unimos un punto de la diagonal con los vértices opuestos, esos dos segmentos van a ser iguales. N igual a M. Además, estos ángulos, beta y teta, también van a ser iguales. ¿Ya? Hay una simetría. Un espejito, le dicen algunos, ¿no? Un espejito también, ¿no? O sea, es decir, se reflejan, ¿no? En el cuadrado también, ¿no? Una diagonal también va a ser un eje de simetría. Misma idea, ¿no? Unimos un punto de la diagonal hacia los vértices opuestos, esos segmentos A y B van a ser iguales. Y los ángulos también, teta con beta, también van a ser iguales. Asimismo, alfa con omega, ¿no? Son ángulos, digamos así, que se están reflejando, ¿no? Alrededor de la diagonal. Bueno, en todo cuadrado, si vemos que en el interior hay dos segmentos o dos líneas perpendiculares, se cumple que esos dos segmentos son iguales en longitud. O sea, A y B van a ser iguales.
¿De acuerdo, chicos? Eso lo pueden comprobar con congruencia. Si es que ves que hay una igualdad, quieres demostrar una igualdad, entonces hay que buscar la congruencia. La idea es para que lo demuestres trazando aquí una perpendicular y aquí también otra perpendicular. ¿Ya? Entonces ahí lo único que tienes que hacer es comprobar que estos dos triángulos, este triángulo de aquí de rosado, triángulo rectángulo, hipotenusa A, es congruente con este otro triángulo rectángulo de hipotenusa B. Eso lo puedes comprobar. Muy bien, chicos. Bueno, hasta ahí sería entonces la parte teórica. He tratado de hacerlo un poco rápido, quizás con ejemplos, ¿no? Porque ustedes, pues, necesitan varios ejemplos, ya que están en un ciclo semestral. Ya tienen cierta base, ¿verdad? ¿Es cierto eso o no? Ya han pasado por un ciclo anual, ¿verdad? Entonces, estamos repasando, reforzando, ¿sí? A la par que ustedes también están estudiando y repasando, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Les voy a dejar un ejercicio para la casa, entonces, ya que no hay tiempo, ya esto ustedes lo resuelven en casa. Tiene que ver con eso de las propiedades que les he dado de la simetría, ¿ya? Tiene que ver con, a ver, un cuadrado, vamos a poner un cuadrado. Aquí vamos a prolongar. Pasamos por aquí y una diagonal. Bien, así nada más, te piden hallar X. Pero hay un dato, ¿no? Que este segmento es igual con este segmento. Ya, repito, este segmentito de aquí es congruente con este. Muy bien, entonces aquí, como este es un cuadrado, un cuadradito, te piden hallar X. Ya esto queda como tarea, chicos, para la casa. Homework. Ya, hoy día se llaman homework. ABCD cuadrado y te piden X. Encuentra a tu ex. All right. Claves, a ver, para que puedas champear. Mentira, mentira, chicos. Vamos a poner, a ver, en este caso, ya 30, 45, 37 o 53. Ya. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, con eso me despido. Hasta la próxima clase. Bueno, la próxima clase es mañana, ¿no? Mañana tenemos nuestro examen. Ya, no se olviden, mañana tenemos el examen y la solución, ¿ya? La solución de la práctica dirigida. Nos vemos, chicos, cuídense. Compartir pantalla, ahí está. Y vamos al problema 1, ¿ya? Listo. A ver, chicos. Veamos entonces. Aquí nos están planteando un paralelogramo ABCD y un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles ABPC. ¿Ya? Nos piden calcular este ángulo X. Muy bien, entonces ahí lo primero sería pues completar algunos elementos, ¿no? Del paralelogramo. Por ejemplo, por ahí los lados opuestos, ¿no? Como es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Y en el trapecio isósceles también se cumple que los lados laterales también son iguales, ¿verdad?
O sea, me refiero a que este lado de aquí también va a medir A. Claro que sí. Pero a la vez, si queremos hallar ángulos, tenemos que completar ángulos, ¿cierto? Como yo quiero un ángulo, tengo que completar ángulos para ver ahí formar ecuaciones. Entonces vamos a trabajar aquí la Z, los ángulos alternos internos, y vamos a completar, por ejemplo, un ángulo tal como teta. Por alternos internos, ahí también sería teta. ¿Ya? Muy bien, eso es por la Z. Ahora, volvemos a completar ángulos, ¿sí? En este caso, por tener un trapecio isósceles, este ángulo teta también va a ser igual con este otro ángulo, ¿verdad? En el trapecio isósceles. Y además, los lados laterales son iguales. Ahí es A. Y este ángulo también va a ser teta. Listo. Eso es por trapecio isósceles, ¿verdad? Trapecio isósceles tiene ángulos iguales en las bases mayores, en la base mayor, y los lados laterales también son iguales. Muy bien. Ya, ahora lo que está ocurriendo aquí en el triángulo PCD debe traerte recuerdos, ¿no? Cuando en un triángulo, bueno, si es isósceles y se ha trazado ahí su bisectriz desde el vértice donde concurren los lados iguales, entonces ahí podemos garantizar que esa bisectriz también va a ser altura, mediana, bisectriz, ¿verdad? O sea, esto es conocido como el van. El van. El van, ¿no? ¿Qué cosa es el van? Bisectriz, altura, mediana, ¿no? Ah, entonces si va a ser altura, aquí debe ser 90 grados. Muy bien. Y con eso ya salió el valor de X, porque como este es un trapecio isósceles, las bases son paralelas. Esta base con esta base mayor del trapecio, ¿verdad? Son paralelas y significa que aquí también se cumple la Z. Por lo tanto, X será igual a 90 grados, ¿sí? Por la Z. Una Z, ¿no? Muy bien. Ya, entonces el problema 1 nos sale 90 grados, chicos. Ahí está. Tomen su captura. All right, vamos con la número 2. Ahí. A ver, aquí nos plantean un cuadrado ABCD en el cual sobre el lado AD y en su prolongación, dice aquí, se ubican los puntos M y N, ¿no? Respectivamente. O sea, primero en AD vamos a ubicar M y luego en la prolongación vamos a ubicar el punto N. Más o menos ahí. Ahora dice, tal que el ángulo DCN, a ver, vamos a trazar acá, DCN sería este ángulo, ¿verdad? Este ángulo es el DCN. ¿Qué ocurre con DCN? Es el doble de ACM. El doble de ACM, ¿no? Acá. ¿Ya? O sea, el primero es el doble del segundo que he mencionado, ¿no? O sea, si esto es 2 alfa, por ejemplo, aquí sería alfa. ¿Ya? Ese es el dato que se ha señalado. Entonces lo vamos a animar. Debemos tener ahí una relación de que este ángulo es el doble del otro. ¿Ya? Ahora, MN
es la raíz de 2 por AB. Entonces, si AB le llamamos, por ejemplo, A, esto sería A raíz de 2. O sea, MN vale A raíz de 2. Bien. Nos piden calcular el ángulo CMN. CMN. Lo vamos a llamar X. Alright. Muy bien, chicos. Entonces, la idea siempre es completar ángulos, ¿no? Completar primero la información con ángulos, con segmentos, longitudes. Vamos a empezar recordando que en un cuadrado, chicos, la diagonal forma 45 grados, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a poner 45 grados. Ya. Y los lados del cuadrado son iguales, obviamente, ¿no? Aquí también es A. Muy bien. A ver, ahora, este ángulo también es 45, ¿no? Ya. Y la idea sería más o menos relacionar, tener una idea, ¿no? De que este triángulo de repente sale isósceles, ¿no? Una intuición, digamos así, ¿ya? Entonces, vamos a comprobar si por ahí se pueden completar ángulos de este triángulo, ¿no? Me conviene porque tengo un dato a raíz de 2 y justo ahí está el X. Entonces, tengo que seguir completando en este triángulo. Bueno, para ello, vamos a aplicar interior más interior. Mira, 45 más teta sería el exterior. Ahora, si también completamos ángulos aquí, por ejemplo, si todo esto es 45 y tengo teta, este ángulo de aquí sería 45 menos teta, ¿verdad? Claro, 45 menos teta más teta me da 45. Ah, entonces, si tú sumas ahora 45 menos teta más 2 teta, todo eso te dará 45 más teta. Correcto, ¿verdad? Ya está. Entonces ya sabemos cómo salió este 45 más teta. Y resulta que es isósceles, ¿no? Porque mira, se repite 45 más teta y aquí también 45 más teta. Entonces el triángulo MCN es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado CN será A raíz de 2 y este ángulo también sería X, ¿no? Porque acá se repite X, X por isósceles. Bueno, pero fíjate el triángulo CDN. Tengo un cateto A y la hipotenusa A raíz de 2. ¿Te trae recuerdos, sí o no? Es un triángulo notable de 45 grados. Finalmente, chicos, en el triángulo MCN vamos a aplicar la suma de ángulos internos. Sería X más 45 igual a 180. Y ahí por despeje, X te va a salir 67.5, pero eso que está en grados lo pasamos a minutos y te va a salir 67 grados con 30 minutos, ¿no? Muy bien, chicos. Aquí sería la clave dado. Ya está. Entonces la idea aquí era mayormente completar ángulos. Completar ángulos con una intención, ¿no? De relacionar el X con estos datos a raíz de 2, el lado A, buscar ahí un isósceles, ¿no? Completando ángulos ya uno se va dando cuenta. All right. Next. Vamos con la 3. Bueno, aquí también otro problema de cuadrado. Nos dicen que un topógrafo ubica en B
de un campo de cultivo con forma cuadrada, ABCD. Ahí se ubica el topógrafo en B. Y luego dice, el lado de este cuadrado es 8. Si avanza raíz de 2 por la diagonal, o sea, esta longitud hasta un punto P, dice, ¿no? Raíz de 2. Indique la medida del ángulo determinado por el lindero BC, ¿no? El lindero se refiere al lado BC. El ángulo que forma BC, ¿con quién? Con la línea visual de P hacia C. ¿No? O sea, aquí se va a formar un ángulo. Este ángulo es lo que nos pide. Muy bien. Bueno, aquí, chicos, sería muy útil trazar la otra diagonal, ¿cierto? Porque en un cuadrado, las diagonales son perpendiculares. Y ahí ganaríamos en aprovechar los ángulos de 45 también, ¿no? Entonces acá, como las diagonales son perpendiculares, ahí es 90, y este triángulo BOC sería notable, ¿no? De 45 y 45. Muy bien. Entonces, si la hipotenusa es 8, ¿cuántos serían los catetos? Obviamente, 4 raíz de 2, ¿cierto? Ya está. 4 raíz de 2, todo este cateto también sería 4 raíz de 2. Pero como ya tengo raíz de 2, entonces PO sería 3 raíz de 2. Ahora fíjate este triángulo. Tengo catetos 3 raíz de 2 y 4 raíz de 2. Notable, ¿sí o no? Catetos en relación de 3 a 4. Estamos hablando del triángulo de 37 y 53. Entonces este ángulo es 37. Por lo tanto, X más 37 debe ser 45 grados. ¿Ya? Aquí la respuesta sería 8 graditos, ¿no? Esta es la clave avión, ¿no? Y esta pregunta creo que fue la que más puntaje tuvieron, ¿o no? No, fue la 4, ¿no? La 4, justo la que sigue, ¿no? Ya. Bueno, ahí está. Tomen su captura. Y vamos con la siguiente, ¿no? Bien, chicos. Number 4. Ahí está. Bueno, aquí en el trapecio ABCD, las bases son BC y AD. Luego hay que trazar bisectrices interiores de estos ángulos ABC y BAD. Las bisectrices intersectan en P. Y luego se traza, dice, PM paralela con CD. Perdón, paralela con BC. Ahí, ¿no? M pertenece al segmento CD. A ver, te dicen que AB es igual a A y BC es igual a B. Ya. Ahora, AD también es dato. AD es C y te piden calcular PM. PM. Muy bien, chicos. Entonces, rápidamente aquí, podríamos plantear con la intención de que este X probablemente sea la base media de un trapecio, ¿no? Por ahí formar un trapecio, ¿no? Entonces vamos a prolongar BP
de tal manera que trabajamos en el trapecio QBCD, ¿no? X va a ser ahí, probablemente es la base media, ¿no? Para garantizar que es la base media, habría que demostrar que estos puntos, estos segmentos son iguales, ¿verdad? Y en efecto, son iguales porque si aquí aplicas la Z, mira, por la Z, este ángulo teta, pasa aquí, y el triángulo ABQ se vuelve isósceles, ¿no? Teta, teta. Y ya hemos visto en un problema anterior que si tengo un triángulo isósceles y se ha trazado la bisectriz relativa a la base del isósceles, esa bisectriz también va a ser altura mediana, ¿verdad? Ah, ya está, ahí está la observación. Por lo tanto, PP y PQ van a ser iguales. MM. Ya eso es por el teorema, la observación que estás viendo aquí. Muy bien, entonces, en efecto, X va a ser la base media del trapecio que está sin colorear, digamos, ¿no? Ahora, entonces, queremos hallar X, necesito la base menor y la base mayor. Pero ya te das cuenta que la base mayor sería C menos A, ¿verdad? C menos A. Listo, ahora planteamos la fórmula de la base media del trapecio. Sería la semisuma, ¿no? C menos A más B sobre 2. Acomodando sería B más C menos A. ¿Ya? Esto sería la clave dada. All right. Muy bien, chicos. Y esta fue la que mayor porcentaje de alumnos respondió bien, ¿no? Claro, ahí vemos ya cómo tienen esa noción seguramente de aplicar la Z siempre, ¿no? En los trapecios, la Z, y después, por ahí si ves un isósceles, ya sabes, ¿no? Bisectriz, altura, mediana. Coinciden. All right. Vamos con la última, chicos, ya. Se nos va la hora. A ver. En un terreno de forma trapecial, otro trapecio, dice que sus diagonales son perpendiculares y miden 60 y 80. Ahora nos piden, hay la suma de longitudes de las bases de dicho terreno. O sea, A más B nos piden. Ya. A ver, esta es una recomendación también, chicos, ¿ya? Cuando en un trapecio te dan de dato las diagonales, por ahí podría ser útil trazar paralelas a esas diagonales. ¿Ya? Es decir, formar un paralelogramo al final de cuentas. Mira, vamos a trazar la paralela a la diagonal BD. Por el vértice C vamos a trazar la paralela CP a BD. ¿Ya? Ahí son paralelas. Pero si prolongamos a D, también intersecta en P, digamos, ¿sí? La intención es formar un paralelogramo, entonces. Por lo tanto, CP, como ese cuadrilátero va a ser un paralelogramo, este lado CP también va a valer 80, ¿verdad? Y este lado de P va a valer igual que B, la base menor. Y esto 80. ¿Mm? Y esta perpendicular a este ángulo recto se va a ubicar justamente en el vértice C, ¿no? Por las paralelas, tendríamos que este triángulo va a ser un triángulo rectángulo, entonces, ¿no? Porque este 90 va a subir por paralelas. Ah, pues, ¿no? Entonces creo que ya está fácil, ¿no? Porque si tengo en el triángulo rectángulo 60 y 80 los catetos, ¿cuánto sería la hipotenusa? ¿Aló? Sería 100, ¿no? Porque este es un triángulo, como decir, 3K, 4K, 5K. Muy bien.
¿Ya? Ahí sería A más B vale 100, entonces. ¿Ya? Y esa era la pregunta, ¿no? Justamente a este problema. Muy bien, chicos. Entonces, con esto ya estamos finalizando. No sé si tienen alguna duda, consulta. A ver, si no. Muy bien. Ya está, ¿no? Ya, la número 1 me piden. A ver, la 1, vamos a retroceder. Esa es la 1, ¿ya? Muy bien. Ya, de nada, muy bien. La 4, a ver, la 4 también. Ahí está. Ok, muy bien, chicos, gracias. Entonces, cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Nos vemos, nos vemos. Sí, no se desanimen, chicos. Si de repente han percibido esta práctica un poco complicada. Repito que esto es simplemente una práctica, ¿no? Esto se puede superar, no es el fin del mundo, si por ahí no te ha salido mucho. Entonces, vuélvelos a revisar, vuelve a intentar los problemas, ¿no? No hay por qué desanimarse, chicos, ¿ya? Al contrario. Que cada obstáculo, cada circunstancia difícil que se nos presente, pues debe ser